Gracias, Viviana. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues después de este momento de oración y en medio de estas situaciones difíciles y estas difíciles noticias complejas, pues vamos a la palabra, ¿no? Buscando siempre ese consuelo y ese ánimo que necesitamos día a día. Hoy quiero hablar un poquito como de la fe y algo más, es lo que he puesto ahí, ¿no? De esta premisa del texto de Hebreos de agradar a Dios, ¿no? Que ya creo que en alguna otra oportunidad el pastor Leonel estuvo compartiendo sobre este texto de Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces voy a partir un poco de allí y compartir unas cosas más. Voy a compartir entonces pantalla para mostrarles un poquito algo que preparé sobre el texto de Hebreos. El- la carta de Hebreos, ¿no? Voy a hacer una breve introducción a la carta de Hebreos para ubicarnos un poquito en ella, muy general. Algunos la catalogan más como de un estilo homilético, más un sermón, una homilía, más que una carta en sí misma, una misiva. Y tiene dos partes, que una parte doctrinal fuerte y una parte exhortativa. Entonces combina como los dos elementos, muy característico también de las epístolas y las cartas. En ese sentido, pues hay esa doble función. Y pues no se sabe a quiénes están destinados. El término hebreo es muy general y es, digamos, posterior. Muy probablemente tenemos aquí unos destinatarios de corte judeocristianos, ¿no? De esta primera o segunda generación de creyentes. Tampoco su autoría es clara, por muchos años o mucho tiempo se le atribuyó a Pablo, pero bueno, hoy en día ya no se le atribuye mucho a Pablo. Hay muchas razones por las cuales no es muy probablemente una carta paulina. Algunos le han atribuido a Bernabé, a Apolo, y algunos han dicho que es una carta anónima. Realmente no se conoce esa autoría. Y aquí en esta carta hay una gran influencia de la lectura alegórica. Es una carta que usa mucho esta forma de hermenéutica de la alegoría, muy propio, pues, después de la escuela alejandrina y muy propia del judeo-helenismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se presenta a Jesús como el sumo sacerdote, el templo es sombra del templo celestial, o sea, la alegoría es aquello que entonces plantea que las cosas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, son sombra, son una alegoría, una metáfora de otras cosas celestiales, ¿no? O la ley, por ejemplo, es así en ese sentido sombra del nuevo pacto en Jesús. Probablemente una carta escrita antes del año 70, pues porque aquí se menciona todavía el templo y los sacrificios es todavía un elemento muy interesante, muy central en la carta, muy probablemente entonces eh, está escrita antes del año 70, aunque eso también es discutible. Y fundamentalmente la carta va a mostrar la superioridad de Cristo, de Jesús, el Cristo, el Mesías, y su mensaje como una forma de renovación del judaísmo, ¿no? Aquí hay una apuesta por judeo-cristianos de presentar entonces que este Jesús, el Cristo, el Mesías, trae un mensaje de renovación, de cambio al interior de su religión judía. Entonces, una carta muy interesante, ¿no? Yo la verdad la he estudiado poco y bueno, llama mucho la atención todas estas características, pero últimamente he estado estudiando algo del judeocristianismo, entonces ahí esta carta es muy importante. Y antes de seguir, me gustaría que ustedes me dijeran un poco qué para ustedes es esto de agradar a Dios. ¿Cómo ustedes en una palabra o dos máximo ustedes dirían que significa para ustedes agradar a Dios? En qué les hace pensar esto de agradar a Dios? Si quieren ponerlo en el chat o si quieren compartirlo en el micrófono, está bien.
y después seguimos con la reflexión. ¿Qué es eso de agradar a Dios? ¿Qué piensan ustedes? Para Sinónimos. mí, para mí, profe, es como obedecer. Obedecer. Muy bien. Entonces, obedecer, una palabrita o dos, está bien. Para mí, profe Roberto, lo que mismo Jesús dijo, yo siempre hago lo que a él le agrada. Yo creo que ese es como mi modelo. Él quería vivir agradando al Padre. En mi actitud, en mi comportamiento, mi conducta, debe ser agradable a Dios. Muy bien. En conducta, agradamos a Dios con nuestra conducta. Entonces, ¿qué más? Sería agradar a Dios, hacer su voluntad, dice aquí José. Agradar a Confiar. Dios es seguir sus pasos. Muy bien, dice Elizabeth. ¿Quién más iba a decir algo? Es confiar que todo lo que él Confiar, dice es verdad y se cumple. confiar. Muy bien. Eso tiene que ver con la fe, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Fe, confiar. Muy Sí, bien, porque una persona puede creer, pero no confía. muy bien. Buscar la justicia, dice Betty Ruth. Buscar la justicia para los más débiles. Eso agrada a Dios o agradamos a Dios ahí. Es creerle a Dios, dice Viviana. Muy bien. Bueno, amar al prójimo y de manera especial a los más necesitados. O sea que agradamos a Dios cuando hacemos cosas también, ¿no? Cuando amamos, cuando luchamos por la justicia, también cuando creemos, confesamos, confiamos. Tienen ustedes las diferentes posibilidades ahí. Tener plena confianza en el Señor, dice Eloy, cuando compartimos. Muy bien. Voy a seguir entonces con la presentación y ahondar un poquito más en esta idea del agradar a Dios a partir del texto de Hebreos. Entonces, en el capítulo 11, que ya dije que mencioné que el pastor Leonel había estado predicando sobre este capítulo, ahí, si ustedes se acuerdan, en este capítulo 11 hay una lista de muchas personas de antepasados, ¿no? Del pueblo judío. O sea, el autor hace una lista de sus antepasados y el tipo de fe que tuvieron, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, habla de ¿no? Y que su fe agrada a Dios, agradó a Dios. Es una fe, dice en el versículo 1 y 2, como una especie de definición de la fe, dice que es una fe que tiene seguridad, ¿no? Es la seguridad de lo que esperamos, o sea, una seguridad en la esperanza, pero también es certeza ahora presente en medio de la incertidumbre, cosa que nos llega muy bien en estos momentos, ¿no? Una fe es certeza en medio de la incertidumbre, sobre todo en tiempos de incertidumbre, la fe es algo que nos trae certezas, ¿no? Convicciones. Y esta fe, pues se puede ver a través de este listado de personas que están ahí en Hebreos 11, que agradaron a Dios por sus decisiones, por sus acciones también. Y entre ellas menciona a Enoc, ¿no? Que caminó, dice, caminó agradando a Dios. Y después viene el colofón, o digamos ese logion, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, ¿no? Que osa, ¿no? Acercarse a Dios, debe creer que Él está allí, que Él existe. Algunas traducciones dice que Él existe. Una traducción puede ser también que Él está allí, está presente, y que la traducción dice, y que recompensa a quienes le buscan. Otra posible traducción es, y que cumple, ¿no? Es un Dios que cumple con lo que promete. Bueno, esa es digamos, una forma de entender aquí del autor de Hebreos a este Dios al cual nos acercamos y que, dice él, debemos acercarnos con esa fe, con esa certeza de que Él está allí presente. Y hace algunas recomendaciones. Dice en el capítulo 12, ¿no? Recomienda en el capítulo 12 que debemos acercarnos a ese Dios después de toda esa lista de personas de fe, ¿no? Que mostraron su fe de diferentes formas a través de la historia del pueblo de Israel. Dice en el capítulo 12, verso 1, 2, si alguien quiere ayudarme con la lectura, puede hacerlo de pronto. Capítulo 12, 1 y 2. Si alguien se anima ahí con la lectura, adelante.
Argote dice que él se anima. Dale, Argote. Capítulo 12. Por tanto, Unido. nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El trono de Dios. Muy bien. Entonces, noten ustedes que aquí termina en el capítulo 12 mostrando a Jesús como modelo de fe. Entonces, después de haber pasado por todos estos protagonistas de la fe, dice, bueno, pero Jesús es también el modelo de fe ahora, y es un modelo superior de fe, ¿no? Como ya hemos visto, apunta mucho a eso el término, la carta de Hebreos, a mostrar a Jesús como superior en ese sentido. Pero noten ustedes las recomendaciones, 3 recomendaciones muy bonitas, muy especiales para hoy también. Despojarnos de lo que nos estorba, correr con perseverancia lo que nos queda por delante y fijar entonces la mirada en Jesús. Una posible traducción de esta expresión es principio y fin de nuestra fe, ¿no? O sea, modelo de fe, ¿no? Fijamos nuestra vista en Jesús y Jesús como autor de la fe y como protagonista de la fe también. O sea, tenemos que descubrir la fe de Jesús también. Hablamos mucho de la fe en Jesús, pero el autor de Hebreos nos invita a conocer y a valorar la fe de Jesús. ¿Cuál fue la fe de Jesús? ¿Cómo caminó Jesús? Ya como decía tal vez, creo que Prisco, Jesús caminó agradando al Padre, ¿no? Por su fe. Y ahí entonces nos deja un elemento muy importante, que es esta premisa de que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué es el algo más que nos plantea la carta de Hebreos? Y hasta ahí yo creo que no tendríamos mucho inconveniente con el autor de Hebreos. El algo más me llamó la atención de que el autor de Hebreos vuelve y utiliza este verbo agradar a Dios en el capítulo 13, en el verso 16. O sea, ahí me llamó la atención. Quise buscar, bueno, ¿dónde más el autor de Hebreos habla de agradar a Dios, además de este capítulo 11 de la fe? Y lo encontré en el verso 16 del capítulo 13. Si alguien, por favor, se anima con la lectura y me ayuda ahí leyendo este pasaje. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ahí está. La palabra sacrificio también se puede traducir como ofrenda, ¿no? Aunque pues sabemos que en el contexto de Hebreos este aspecto de lo sacrificial todavía está muy presente, ¿no? Porque el autor muestra cómo entonces todos estos sacrificios judíos ahora son reemplazados, ¿no? Y son inútiles también. Va a decir, estos sacrificios fueron inútiles en un sentido, sirvieron en su momento, pero ya no sirven. Ahora hay otro sacrificio, otra ofrenda que Dios espera. Y esa ofrenda, dice, esa ofrenda que agrada a Dios, ese sacrificio, si queremos traducirlo de forma literal, son 2 cosas ahí muy interesantes, ¿no? ¿Me las pueden repetir? ¿O las podemos repetir? Es hacer el bien y compartir con otros lo que tenemos. No se olviden de hacer el bien y de compartir. La palabra que usa el griego es una palabra muy conocida, que es la palabra koinonía. Hacer el bien o actuar sin dañar a los demás, ¿no? Promover el bien, restaurar, ¿no? Oponernos al mal también, ¿no? Es hacer el bien. Pablo también va a trabajar mucho esta idea de cómo vencer el mal con el bien. Y sobre todo en un contexto como el nuestro, donde hay tanto daño, ¿no? Tanto mal, ¿no? Tanto daño, tanta violencia. Todavía hoy nos levantamos entonces con la noticia de que una nueva líder indígena del Cauca es asesinada, ¿no? Una mujer seguramente comprometida con su comunidad, gobernadora, líder, ¿no? Mujer indígena
hoy asesinada. Hacer el bien en medio de esta situación de violencia y de mal. Perseverar ahí, ¿no? Perseverar, como decía ahora, correr con perseverancia. Y otro elemento es compartir, la koinonía, compartir lo que tenemos con los demás. Y me llamó mucho la atención entonces que el autor de Hebreos, ¿no? Esta carta muy judeocristiana, hablara entonces de que además de tener la fe que agrada a Dios, tenemos que hacer estas ofrendas que también agradan a Dios. Y noten cómo el autor da elementos así muy concretos, ¿no? Al comenzar el capítulo 13, menciona cosas muy concretas seguramente para su comunidad de cómo compartir de esa koinonía. Noten cómo empieza el capítulo 13, dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad, ¿no? Sabemos que el tema de la hospitalidad es muy importante en el contexto, pues, judío y en el contexto cristiano del siglo I, porque algunos, al hacerlo, inclusive dice, han hospedado ángeles. Este tema de los ángeles es un tema ahí muy interesante en la carta de Hebreos, que pues no vamos a tocarlo ahora. Acuérdense de los presos, dice, como si fueran sus compañeros de cárcel, y de los maltratados, como ustedes fueran también los que sufren. Entonces el autor precisa, ¿no? Dice, miren, recuérdense de estos que están aquí. Seguramente para esta comunidad, al leer o las comunidades que leían esta carta, identificarían inmediatamente de quién se trataba, ¿no? De quién está en la cárcel, quién está siendo maltratado. Y entonces, ¿cómo resuena eso hoy a nosotros? ¿No? ¿De quién debemos acordarnos hoy? ¿No? Acuérdate de, ¿no? O acuérdate de, ahorita hablábamos del pastor, ¿no? Está en la UCI. Acuérdate de la familia de aquel que ha pasado a la presencia del Señor. Acuérdate de aquel estudiante, ¿no? Que de pronto está pasando por dificultades. Acuérdate de aquella comunidad. Acuérdate de esto o lo otro. Como si tú mismo estuvieras en esa misma situación, ¿no? Como si tú mismo fueses el que estuviera allí, en esa situación. Crecemos en fe en la comunidad, entonces, ¿no? Ese algo más que me parece a mí que añade el texto de Hebreos, la carta de Hebreos, es esa fe y esa koinonía son parte de la vida de quien confía y camina y agrada a Dios. Fe y comunidad son elementos muy importantes para nosotros hoy también. Yo diría entonces que uno pudiera tener la impresión al leer el texto de Hebreos 11, que la fe es una cuestión de individuos, de personas, de llaneros solitarios, ¿no? O llaneras solitarias, pero no. La fe es una cuestión también de comunidad. Es decir, en otras palabras, mi querido hermano y hermana, yo necesito de usted para poder tener fe, Entonces, allí está, me parece a mí, ese algo más, ¿no? Ese algo más de la fe que nos plantea la carta de Hebreos. Fe y comunidad y koinonía y hacer el bien, ¿no? Juntos y juntas. Eso agrada a Dios de una forma muy especial. Que Dios nos ayude entonces, en medio de esta situación, a acordarnos de aquellos que están en necesidad y también como nosotros somos también sujetos de que otros se acuerden de nosotros. Cómo me agrada de pronto a veces esa llamada de un amigo, una amiga, en medio de esta situación, ¿no? Cómo me agrada eso, para decirnos cómo estás, cómo te ha ido, cómo te sientes, cómo han estado. Eso es muy agradable. Cómo nos ayuda y nos agrada el poder decir, vamos a unirnos para ayudar a este hermano, a esta hermana. Unámonos en oración, unámonos en una ayuda económica para esta familia, para esta situación, para ayudarnos mutuamente. ¿Cómo necesitamos eso? Porque fe y koinonía son las dos caras de la misma moneda.
Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, nos guarde y nos siga alimentando con esta fe y esta coinonía en medio de estas situaciones difíciles.